Bienvenidos amantes del terror. Hoy tenemos con nosotros la historia del asesino del Zodiaco. Este aterrorizó al estado de California a finales de los años 60 y los 70. Este hombre, que se autodenominó el asesino del Zodiaco, reivindicó las muertes de al menos 37 personas a través de cartas y llamadas telefónicas a la policía y a la prensa. Iniciaría así un laberíntico caso que enloqueció a la policía californiana durante años y que hasta hoy permanece irresuelto. Si quieres saber toda la historia, quédate hasta el final y no olvides dejar tu like y suscribirte para seguir apoyando al canal y que podamos seguir subiendo este tipo de videos. Comencemos. El asesino del Zodiaco fue un asesino en serie no identificado que acechó el norte de California en Estados Unidos entre diciembre de 1968 y octubre de 1969. En una carta presuntamente suya, confesó el asesinato de 37 víctimas, aunque las únicas confirmadas fueron 7 personas. De las mismas, solo 2 sobrevivieron para dar pruebas sobre la identidad del asesino aún desconocida. Se estimó que el Zodiaco, así era como él mismo se denominaba, tendría entre 40 y 50 años en el momento de sus crímenes, que era blanco, corpulento, de pelo castaño, que tenía conocimiento sobre lenguajes cifrados y que poseía una gran inteligencia. El Zodiaco atacó a las 7 víctimas conocidas en Venecia, Vallejo, el lago Berryessa y San Francisco entre diciembre de 1968 y octubre de 1969. Las víctimas fueron 4 hombres y 3 mujeres de edades entre 16 y 29 años. Y aquí te contamos los aterradores últimos momentos de sus víctimas. El asesino del Zodiaco atrajo la atención de la policía por el aparente asesinato aleatorio de Betty Lou Jensen y David Faraday el 20 de diciembre de 1968 en los límites de la ciudad de Venicia, California. La pareja celebraba su primera cita y entre sus planes pensaban asistir a un concierto navideño en Hogan Hicks, a unas cuantas manzanas de la casa de ella. En lugar de ir directamente, decidieron visitar a un amigo y detenerse en un restaurante. Sobre las 22 horas, la pareja estacionó en el cruce del camino al lago Hernán. Justo en ese momento, el Zodiaco se incorporó al cruce y se estacionó al lado de ellos. Un testigo presencial pasó por allí tiempo después y vio 2 coches vacíos, uno de ellos el de la pareja. Momentos después escuchó lo que parecía un disparo, pero no estaba seguro al tener la radio encendida. El Zodiaco disparó en contra de Faraday solo una vez en la cabeza y 5 veces a la espalda de Jensen, quien intentó huir. Sus cuerpos fueron encontrados minutos después por Stella Borges, quien vivía cerca de ahí. Dio aviso al capitán Daniel Pita y al oficial William T. Warner. El detective y sargento Les Lundblad, de la oficina del sheriff del condado de Solano, investigó el crimen, pero no se encontraron pistas sólidas. Blue Rock Springs. Michael Mangiao y Darlene Ferrin fueron encontrados con un arma de fuego en la madrugada del 4 de julio de 1969 en el aparcamiento del campo de golf Blue Rock Springs en Vallejo. Se encontraban a poco más de 6 kilómetros de distancia del anterior asesinato. La pareja estaba en el coche de ella cuando a su lado aparcó otro coche, cuyo conductor se fue para volver 10 minutos después. Una vez aparcado detrás de ellos, para evitar que se escaparan, el Zodiaco se acercó al coche y les alumbró directamente a la cara para cegarlos. Entonces disparó con una Luger 9 milímetros. A las 0:40 del 5 de julio de 1969, una llamada anónima, efectuada por un hombre, informó al Departamento de Policía de Vallejo lo sucedido. Y no solo eso, confesó que lo había hecho y que era el asesino de Jensen y Faraday, asesinados hacía 6 meses. La policía rastreó la llamada proveniente de un teléfono público de una estación de servicio entre las calles Springs y Toulon. Zodiaco estaba a menos de 1 kilómetro de la casa de Ferrin y a pocas calles de la oficina del sheriff. Ella fue declarada muerta en el hospital. Él
sobrevivió al ataque a pesar de haber recibido disparos en el rostro, el cuello y el pecho. Los detectives John Lynch y Ed Roos del Departamento de Policía de Vallejo investigaron el crimen. Fue el detective Chad Mullanax quien retomó el caso en los años 70. Haremos una pausa con el relato de los asesinatos para mostrar cómo comienzan las cartas de Zodiaco, una parte fundamental y aterradora de este asesino. El 1 de agosto de 1969, 3 cartas escritas por el asesino llegaron a las redacciones del Vallejo Times Herald, el San Francisco Chronicle y el San Francisco Examiner. En ellas, casi idénticas entre sí, reconocía los 3 crímenes e incluía un criptograma de 408 caracteres que desvelaba su identidad. El asesino fue muy claro: o las cartas se publicaban en primera plana, o ese mismo fin de semana mataría a 12 personas. Los asesinatos, por suerte, no se llevaron a cabo, pero las cartas pudieron leerse en primera plana de los periódicos. 3 días más tarde, otra carta llegó a la redacción del San Francisco Examiner. Querido editor, este es el Zodiaco. Era el inicio de una carta escrita en respuesta al jefe Stills de Vallejo, el cual pidió más detalles para probar que era el asesino de Faraday, Jensen y Ferrin. El 8 de agosto de 1969, una semana después de que recibieran el criptograma, Donald y Betty Horton, un matrimonio de Salinas, California, descifraron el criptograma de 408 símbolos. Contenía un mensaje mal escrito en el que el asesino parecía hacer referencia al cuento El juego más peligroso. También dijo que estaba recolectando esclavos para el más allá. No aparecía ningún nombre en el texto decodificado y el asesino dijo que no revelaría su identidad porque ralentizaría o detendría su colección de esclavos. Lago Vergesa. El 27 de septiembre de 1969, Ryan Hartnell y Cecilia Shepard se encontraban merodeando a las orillas del lago Vergesa, en una pequeña isla conectada por una vereda arenosa a Twin Oak Creek. Un hombre se les acercó tras esconderse detrás de un árbol, sin que Cecilia pudiera cerciorarse de su presencia. Usando una capucha de verdugo negra con gafas de sol sobre los agujeros de los ojos y una especie de barbero colocado en el pecho, con un símbolo de apariencia reticular de unos 7,5 centímetros por 7,5 centímetros de área, se aproximó a ellos con una pistola en la mano. Hartnell cree que se trataba de una 45. El encapuchado afirmó ser un convicto fugitivo de una cárcel de Deer Lodge, Montana, en donde dijo haber matado a un guardia y también robado un coche, y les explicó que necesitaba su vehículo para huir a México. Traía consigo unas cuerdas de plástico para tender la ropa previamente cortadas, y le pidió a Shepard amarrar a Hartnell antes de ser atada ella misma. El atacador revisó los nudos de Hartnell y los apretó tras descubrir que ella los había dejado flojos. Hartnell creyó que se trataba de un robo raro, pero el hombre sacó un cuchillo y los apuñaló a ambos. Entonces recorrió los 500 kilómetros hasta Knoxville Road y dibujó el símbolo reticular en la puerta del auto de Hartnell y al lado escribió: Vallejo, 12-20-68, 7469. Septiembre 2769-630, by night. A las 7:40 p.m., el hombre llamó a la oficina de la mujer encargada del condado de Napa desde un teléfono público para denunciar su crimen. El teléfono fue encontrado aún descolgado minutos después en el servicio de lavado de autos Napa en Main Street por el reportero de radio Ekvon Pan Stanley, solo a unas manzanas de la oficina del sheriff y a 40 kilómetros de la escena del crimen. Los detectives fueron capaces de tomar huellas dactilares aún frescas del teléfono, pero no lograron hacerlas coincidir con las de ningún sospechoso. Un hombre y su hijo, que se encontraban pescando en una ensenada próxima, descubrieron las víctimas al escuchar sus gritos pidiendo ayuda, la cual fue suministrada por unos rangers, policías forestales, del condado de Napa. Dave Collins y Ray Land fueron los primeros representantes de la ley en llegar a la escena del crimen. Cecilia Shepard estaba aún consciente cuando Collins llegó, por lo que le proporcionó una descripción del atacante.
Harnell y Shepard fueron trasladados en ambulancia al hospital Queen Valley, ubicado en Napa. Shepard entró en coma durante el trayecto al hospital y nunca recuperó la conciencia, muriendo 2 días después, pero Harnell sobrevivió para contar su historia a la prensa. Presidio Heights. El 11 de octubre de 1969, un hombre abordó el taxi de Paul Stine en el cruce de las calles Mason y Gary, en San Francisco, y le pidió que lo llevara a las calles Washington y Maple de la ciudad vecindaria de Presidio Heights. Por razones desconocidas, Stein fue hasta una calle más adelante, llamada Cherry, donde el hombre le disparó en la cabeza con una arma calibre 9 milímetros. Entonces agarró las llaves de su auto y su cartera y le quitó la camisa. Fue visto por 3 adolescentes que estaban al otro lado de la calle a las 9:55 p.m., quienes llamaron a la policía mientras el crimen se desarrollaba. Los jóvenes observaron al hombre limpiando el taxi y después caminando una manzana hacia el norte. La policía llegó minutos después y los jóvenes testificaron explicando que el asesino aún se encontraba cerca. 2 manzanas adelante de la escena del crimen, el oficial Don Fogg, quien también había respondido al llamado de auxilio, observó a un hombre blanco caminando por la acera y que después subía una escalera que conducía a una casa ubicada en el lado norte de la calle. El encuentro duró solamente 5 o 10 segundos. Su compañero Eric Sell no vio al hombre. La radio les alertó para buscar a un sospechoso de piel negra y no un individuo caucásico, así que no tuvieron motivo para detener al hombre y pasaron al lado de él sin detenerse. La confusión en las descripciones ha permanecido sin explicación hasta la fecha. Cuando llegaron a la calle Cherry, Fogg fue informado de que estaban en efecto buscando un sospechoso blanco. Allí se dio cuenta de que habían pasado al lado del asesino y concluyó que el Zodiaco había retomado su ruta original y había escapado hacia donde se encuentra Fuerte Presidio. Se dieron a la tarea de buscarlo, pero el asesino desapareció. La búsqueda continuó, pero no se encontró nada. El 14 de octubre de 1969, el Chronicle recibió una carta más del Zodiaco, esta vez conteniendo una muestra de la camisa de Paul Stine como prueba de que él era el asesino, y también contenía una amenaza de que dispararía a una escuela para niños. Fue entonces cuando la policía supo que era quien había estado buscando algunas noches antes en el Presidio Heights. El 8 de noviembre de 1969, el Zodiaco envió otra misiva con un criptograma consistente en 340 caracteres. El 9 de noviembre del mismo año, envió otra carta de 7 páginas en la cual aseguraba de que 2 policías lo detuvieron y hablaron con él por espacio de 3 minutos, después de haber disparado en contra de Stein. Extractos de la carta fueron publicados en el Chronicle el 12 de noviembre siguiente, incluyendo la declaración del Zodiaco. Finalmente, el 5 de diciembre de 2020, 51 años después, los 340 caracteres más retorcidos y escalofriantes fueron descifrados por un grupo de aficionados. Se trata del mensaje conocido como Cifrado 340. David Horachek, un desarrollador de software en Virginia, Jarl Van Eyck, un programador informático belga, y Sam Blake, un matemático australiano, dijeron que el mensaje decodificado dice lo siguiente. Se envió en letras mayúsculas, sin puntuación, e incluía el error ortográfico del paraíso, paradise, en vez de paradise, reflejado deliberadamente en la traducción con el error equivalente en español. Espero que se estén divirtiendo montones al intentar atraparme. Ese no era yo en el programa de televisión, lo que muestra algo sobre mí. No le tengo miedo a la cámara de gas porque me enviará al paraíso antes. Cuando ahora tengo suficientes esclavos que trabajan para mí donde todos los demás no tienen nada cuando lleguen al paraíso, así que tienen miedo a la muerte. Yo no tengo miedo porque sé que mi nueva vida será fácil en una muerte de paraíso. Y hasta aquí nuestro video de hoy. Espero que esta espeluznante historia te haya gustado. Puedes dejar en el cajón de comentarios si te gustaría que subiéramos más detalles de esta historia. Nosotros te leeremos.
Ya sabéis, si os gusta este tipo de contenido, no olvidéis dejar vuestro like y suscribiros para más videos como estos. Hasta el siguiente video, amantes del terror.